Seguimos en Entre Líneas, decíamos, vamos a hablar en primer término de la situación del coronavirus, las medidas restrictivas, la situación de Córdoba, ¿no? En particular, decíamos, bueno, después de la provincia de Buenos Aires, que se está llevando prácticamente la mitad de los casos nacionales todos los días, viene la ciudad de Buenos Aires y ahí nomás cerquita, en los registros, la provincia de Córdoba, muchos de los últimos días con más de 2.000 casos, ¿no? Diarios. ¿Cómo está el sistema ante esto? Bueno, está Miguel Díaz, que es médico director del Hospital Rawson, un hospital naturalmente de referencia a nivel provincial. Gentilmente nos atiende, ya lo estamos saludando. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos, por estar allí. Bueno, ¿cómo están viendo desde adentro de los hospitales y, bueno, en este caso del Hospital Rawson, ¿no? La situación y el momento de la pandemia en la provincia? Bueno, con preocupación porque estamos en una situación de aumento del número de casos, si bien las variables indican que nos estamos, digamos, acercando a lo que fue en la progresión y en la aceleración de casos a lo que fue septiembre del año pasado, es decir, cuando empezó el pico del año anterior. Partimos de la base de que ya hay muchas personas internadas en el sistema asistencial y eso significa que no partimos de cero como el año pasado, sino que ya tenemos un piso de donde empezamos y esto complica un poquito más las cosas, ¿no? Se habla desde el sector privado que muchas camas están ocupadas por las otras patologías, ¿no?, que se están atendiendo. La misma situación se produce, por ejemplo, en el hospital de Río Cuarto. Hace unos días hablábamos con directivos del San Antonio de Padua y nos decían lo mismo. Esta es una situación que puede complicar, doctor, y se está a tiempo de ir liberando camas que no requieran urgencias para destinarlas a COVID. Sí, seguro. En toda la provincia, al igual que el año pasado, se ha trabajado en prever esta situación. El año pasado se fue descomplejizando en cuanto a la atención de otras patologías, todos los centros asistenciales de la provincia, tanto del subsector público como del subsector privado. Lo que sucede también hay que tener en cuenta que el año pasado hubo lo que se denomina exceso de mortalidad por la patología prevalente no asistida, y esto significa que no podemos estar un año más sin atender patología prevalente, es decir, debemos dar respuesta también al resto de las patologías que también necesitan internación, que también necesitan cama crítica. Entonces eso complica un poquito más la cuestión y es por eso que no tenemos la misma situación del año pasado en cuanto a la disponibilidad de camas. En cuanto al sistema sanitario en sí, bueno, el hecho de haber preparado el sistema sanitario el año pasado, de haber dispuesto unidades críticas con un número importante y también la experiencia que adquirió el equipo asistencial para tratar a estas personas afectadas por COVID, es un elemento muy importante a favor, ¿no? Doctor, o sea que es inviable la receta del año pasado de liberar todas las camas este año porque 2 años seguidos hoy es impracticable. Se lo pregunto pensando en los dichos del presidente de ayer, que naturalmente imagino habrá escuchado sobre esto de que se relajó el sistema, abrieron las puertas a otras patologías. ¿Eso era como un camino inevitable a tomar? Sí, yo creo que hay que dar respuesta, le vuelvo a repetir, el año pasado nosotros tuvimos que se midió acá en Córdoba, en los pocos jurisdicciones del país que se midió el exceso de mortalidad, fue del 30%, es decir, se murieron 30% más de personas por otras patologías que en el año 2019. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de el enfoque sanitario general, ¿no? Y fíjese usted que la mayor cantidad de óbitos no relacionados con COVID también se dan en la época del pico de COVID, es decir, donde el sistema estaba más resentido. Y como contrapartida de esto, sabemos que, por ejemplo, la mortalidad en menores, digamos, en población joven, producto de accidentes de tránsito, se redujo prácticamente a niveles inexistentes el año pasado, antes del pico, y también la mortalidad en menores, en la población infantil, también se redujo precisamente por la no circulación de otras patologías. Es decir, tenemos dos extremos, ¿no? Pero al extremo
donde está la patología prevalente y que no fue atendida, también hay que enfocarla y también hay que dar una respuesta. Doctor, Córdoba parece tener una estrategia propia ante el COVID porque se está enfocando más que nada en acelerar el ritmo de testeos, tratando a la vez de no cerrar o de no generar restricciones a los principales rubros de la economía y de la actividad económica. ¿Contiene cierto riesgo esta estrategia y es sostenible siempre y cuando los contagios estén en los niveles que están actualmente? Siempre y cuando digamos, no se guíe por una sola variable. Esto es, digamos, el testeo es un aspecto que uno tiene que tener en cuenta y muy importante. Cuanto mayor testeos hagamos, más rápido vamos a diagnosticar, más rápido vamos a poder aislar y evitar que esa persona contagie a otros individuos, ¿no? Entonces esto hace que la curva epidémica disminuya y esto se ha probado en otros países también. En segundo lugar, hay que tener en cuenta cómo va la ocupación de camas en general y la ocupación de camas críticas. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta dónde se está contagiando la gente. Y hoy sabemos nosotros que la gente se contagia en eventos sociales, en domicilio, y no se contagia, o el contagio es mucho menor en las actividades laborales. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que seguir estas premisas para tomar cualquier determinación. El año pasado fuimos por este lado. Creo que nos fue bastante bien. Habrá que sumarle ahora el piso que tenemos de casos, pero también debo decir que el análisis es permanente y que se tiene en cuenta lo dinámico de esta pandemia, por lo tanto no son medidas que son estancas, sino que se van analizando los cambios permanentemente. Doctor, ¿las aulas son un riesgo? Hasta ahora no se ha comunicado, y si uno ve la curva epidémica desde la apertura escolar, no ha sido un elemento que haya incidido demasiado en la curva epidémica. Sí, por ejemplo, cuando uno ve la curva epidémica, ve que algunas actividades que conllevan la posibilidad de reuniones multitudinarias, como fue después de Navidad, después de la fiesta de fin de año, como fue carnaval, por ejemplo, hay un pico, un brote, digamos, dentro de la curva epidémica, que es lo que puede suceder ahora tras Semana Santa, ¿no? Entonces, medido esto y relacionado con la cuestión educativa, no ha sido un impacto importante. Sí, debemos tener en cuenta que también la mayor circulación producto de la educación puede conllevar una mayor transmisión, pero no es en el ámbito educativo donde se transmite el virus. Doctor Díaz, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Bueno, ahí está, ¿no? El doctor Díaz dándonos un pantallazo de cómo está Córdoba, por ahora, sosteniendo este esquema que contabas recién, con la actividad tratando de tocarla lo menos posible, de cerrarla lo menos posible en los distintos rubros. Las escuelas por ahora siguen con su actividad de burbujas y demás, mientras se van observando, como lo decía el doctor Díaz recién, varias variables en simultáneo, claro, ¿no? La utilización de camas, el nivel de contagios y demás, cómo va evolucionando para definir si habrá nuevas restricciones o no.